Cuando necesitamos tomar una decisión importante, siempre acudimos a las personas en las que le tenemos confianza para tomar una decisión. Si necesitamos un consejo, buscamos a alguien idóneo para que nos ayude a tomar la decisión, ¿verdad? Imagínate que en la vida diaria, en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que buscar siempre el consejo de papá, porque es el consejo que nunca falla. Es el consejo exacto, perfecto, maravilloso. ¿Verdad que ahora pensándolo decimos qué tontos somos, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Buscamos todos los recursos, todas las personas, y no estoy diciendo que esté mal. Hay personas que son muy idóneas, que tienen mucha responsabilidad, mucho conocimiento, además espirituales, líderes, etcétera, que podemos estar buscando, pero primero a nuestro Dios, o también a nuestro Dios, aunque la palabra dice que primero buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando hablamos o cuando necesitamos un consejo o una compañía, vamos a buscar en el que siempre confiamos, en el que nunca nos falla, el que es importante en nuestra vida, a nuestro Padre Dios. Con la sabiduría del Espíritu Santo podemos conducirnos bien. Por eso la palabra nos invita hoy, esta mañana, en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3. Nos dice: clama a mí y te responderé. No hay pregunta, no hay circunstancia que papá no nos responda. Y yo, ¿cómo sé? Pero yo no lo escucho. Y bueno, nos formulamos una cantidad de interrogantes y de preguntas. Y los que ya llevamos un tiempo en la vida espiritual sabemos que sí. Sabemos que Dios, cuando clamamos, cuando preguntamos, Él nos responde. Lo que pasa es que estamos enseñados cómo se vive aquí en la tierra. Y es cuando yo hago una pregunta, el otro me responde porque estamos físicamente. Pero recordemos que nuestro Dios es un ser eterno, que nuestro Dios es un ser espiritual y que Él se comunica espiritualmente porque esa es su manera de ser. Entonces, en el espíritu tenemos que tener esa relación, en el espíritu tenemos que tener esa unidad, esa coinonía, ese entendimiento. Si yo soy asidua, permanentemente vengo al trono de la gracia todos los días, yo conozco, yo experimento la presencia de Dios. Yo escucho su voz interior o la voz interior, que no es una voz audible, porque esperamos es una voz audible y tal vez suceda, pero en estos tiempos muy poco sucede. Antes escuchaba que, por ejemplo, Samuel escuchó la voz de Dios, Moisés también, y otros tantos, ¿no? María a través del ángel también. ¿Y qué nos dice esto? Que es a través de muchas cosas que Papá Dios se viene comunicando con nosotros. Tal vez use personas, tu líder, él ora y está contigo y puede recibir un mensaje de Dios a través de la palabra escrita, la Biblia, o simplemente nos llega un deseo, un anhelo. A veces es a través de sueños. José, el soñador, soñaba las circunstancias. Entonces Dios habla de mil maneras. Dios nos habla. Entonces clamemos a Dios. Él nos responde. Hay otra cosa que analizar, y es que cuando hacemos las preguntas queremos que nos respondan inmediatamente, o cuando tenemos una inquietud o una opinión o algo que tenemos por hacer, entonces queremos ya. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pero cómo lo hago? Pero es que este negocio lo tengo que hacer es hoy. Cosas por el estilo, ¿no? Pero Dios siempre responde. Dios nos da un sí, Dios nos da un espera, o Dios nos da un no, no es tiempo. Y muchas veces ya estamos como enfocados. Vamos a poner el ejemplo del negocio. Es que no tengo tiempo, es que viene de otro país, es que tengo que hacer esa transacción hoy, tengo que hacer ese nuevo contrato hoy, y nos afanamos. Entonces, sí, claro, ponemos ese contrato desde la mañana, todo el tiempo estar atentos. Señor, la hora es esta, tengo que encontrarme con estos personajes. ¿Qué debo hacer?
guía, me orienta, me créeme que lo va a hacer. Él no va a permitir que ese negocio se pierda. Y si el negocio se pierde, es porque realmente no es el adecuado. O porque se está haciendo de afán y hay otras formas o hay otros negocios mejores, poniendo el ejemplo, ¿no? Entonces, Él siempre nos responde. Vamos a estar atentos. A veces nos encaprichamos porque eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo quiero, es que yo lo he hecho toda la vida así, es que a mí me ha funcionado así. Y tal vez es verdad. Pero cuando clamamos a Dios, esperemos la respuesta de Él porque Él es perfecto y su respuesta es maravillosa. La respuesta es la que nos conviene, porque Él sabe cuál es el propósito, cuál es el plan. Él conoce y pesa los corazones, así dice la palabra. Entonces aprendamos a clamar, aprendamos a preguntar, aprendamos a descansar en Él, a esperar en Él y Él nos va a responder. Siguiendo con la frase dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer. Nos da a conocer, a veces esos negocios no se dan, siguiendo con el ejemplo de negocio, porque habíamos cuadrado algo tal vez por internet, por el teléfono, por videollamada, pero al estar presentes ya, como que se nos cambiaron ciertas cláusulas, pasa mucho en el gobierno, pasan esos micos o esas letricas pequeñas que no tenemos en cuenta y que de pronto Dios nos está alertando y como que hay algo que no fluye. Es mejor esperar, porque nos cambiaron el contrato, porque no fueron las palabras que se hablaron al comienzo, etc. Hay mucho de eso en este mundo, hay mucha trampa. El enemigo siempre tiende a obstaculizar los procesos, sobre todo a los hijos de Dios, porque pues para él esa es la meta, ¿no? Y para nosotros es saber que Jesucristo ha vencido por nosotros y que Él no tiene ningún don para frenarnos eso. Por eso podemos resistirlo. La palabra también dice, resistid al diablo y él huirá de ti. Como quiera que se llame ese enemigo, lo vamos a resistir, porque el poder, la gracia, la sabiduría del Espíritu Santo está sobre nosotros, sobre los hijos, sobre los que seguimos a Dios, sobre los que estamos obedientes, sobre los que queremos cumplir la voluntad perfecta de Dios. Y Él nos va a dar a conocer todas esas situaciones, nos va a dar esa intuición, se nos va a despertar como esa intuición de saber que algo está aquí que no me funciona, no me siento tranquila, no tengo la paz de Cristo. Entonces es mejor empezar a articular ciertas preguntas, volver al asunto, y si no se da como te habías ilusionado, entonces es mejor no hacerlo. Porque Dios nos da a conocer esas cosas y se te daría a conocer cosas grandes y cosas ocultas que tú no sabes. Nos advierte. También nos muestra otras. Mira, estas tú no has visto por este lado, no has visto este cliente, no has visto esta circunstancia, no has visto esta empresa. Siguiendo por ese lado el ejemplo, podrías tener mejor productividad con esta empresa, etcétera. Entonces, estar atentos. Ahora, en las cosas espirituales, esas cosas grandes y ocultas es tener como ese raciocinio de saber que Dios tiene el control, de que Él me trae los pensamientos y las emociones, y que cuando me siento intranquilo, intranquila ante algo, ante alguien, pues es mejor esperar, es mejor permitir o hacer la oración y decirle, Señor, me siento intranquilo, intranquila. Si esto no ha de ser, entonces ayúdame a salirme de esto. Dame paz, o si no la tengo, entonces no voy a hacer esta transacción, este negocio. Aún en las cosas espirituales, Señor, no sé por qué, me siento incómodo. Me ha pasado. Voy de pronto por la calle inquieta y cambio de camino, de lugar, porque nosotros tenemos ángeles acampando alrededor de nosotros. Lo hemos proclamado, lo hemos dicho, el Salmo 91 no lo hemos aplicado mucho. Entonces, cuando yo esbozo la palabra, cuando yo tengo fe en la palabra, yo me acompaño de esa palabra. Y a veces se siente uno una incomodidad y cuando yo la siento, yo estoy alerta, yo le pongo mucho cuidado.
soy muy observadora y a veces cambio de camino, de lugar, o de pronto más bien me freno, me quedo quieta, etcétera, depende de lo que esté pasando. Y es muy prudente hacerlo. Dios nos envía sus guías espirituales. Dios envía sus ángeles, ese ejército celestial acampando alrededor de nosotros para guardarnos, para protegernos, para ayudarnos, para mostrarnos el camino. Entonces, hablando de esa confianza de con quién hablamos cuando necesitamos ese consejo o esa compañía, pues sabemos que hablamos con alguien que confiamos y que consideramos que es importante en nuestras vidas. Y no hay mejor consejero que nuestro Dios. Él quiere escuchar tu voz, Él quiere escuchar mi voz. Él quiere hablar con cada uno de nosotros, Él quiere encontrarse con cada uno de sus hijos. Para Él es un gozo, es una alegría que nos encontremos con Él. Esos hijos ingratos, pues no los obligamos, sino los dejamos, ¿verdad? Pues ellos verán la necesidad que es tener la guianza de los padres. Y lo hablo en el sentido físico, nuestros padres tienen sabiduría, conocimiento, nos levantaron, nos dieron bases, nos dieron valores. Y no podemos ser indiferentes a nuestros padres. Tenemos que honrarlos. Tenemos que obedecerles. Sí, nos crecemos, de pronto vivimos épocas diferentes, la tecnología nos ha hecho de pronto con más conocimiento que ellos, pero eso no indica que no sea en la esencia de nuestra vida. Y eso no es para menospreciar, y no sé por qué lo estoy enfatizando ahora. Es un mensaje que está llegando para ti. Ámalos como son. Son el instrumento que Dios usó para traerte a la vida. Y tenemos que honrar a papá y mamá. Tenemos que mostrarle el amor, el cariño, la aceptación, la ayuda, la protección. Ahora que nosotros somos adultos y ellos ya están en su vejez. Seamos su apoyo. Por encima de cualquier circunstancia, tal vez se hayan equivocado, como todos nos equivocamos, vivieron otras épocas, fueron formados en esas épocas. Y tenemos que considerarlos, tenemos que amarlos, tenemos que respaldarlos, tenemos que aceptarlos. Son nuestros padres, los que todavía los tenemos, aprovechemos para honrarlos, para hacerlos sentir bien, para apoyarlos en su vejez. Lo necesitan mucho. Y si ya no los tienes, pues es hacer una oración delante de Dios, haciendo una reconciliación si tal vez se fueron mal contigo o tú con ellos quedaste mal. Una reconciliación espiritual y amarlos desde el espíritu y reconocerles todos los sacrificios, las renuncias, todo lo que hicieron por nosotros. Se lo merecen. Es válido amarlos, aún en el espíritu, aún en la distancia, aún si se encuentran en el cielo. Donde quiera que estén, amémoslos. Y los que los tenemos, aprovechémoslos ahora. Entonces, no hay mejor consejero que nuestro Dios. Él quiere hablar contigo. Él quiere hablar conmigo. Solo Dios oye realmente nuestro clamor. Y solo Él puede, de la manera adecuada, perfecta, resolver cualquier problema de nuestra vida. Para Él no hay nada difícil. Y esa es la confianza que tenemos. Acudamos a Él. Él tiene lo mejor para ti, el mejor consejo, así no nos guste, así sea renunciar a amistades. Él a veces nos dice, no te quiero ver por ese lado, no te quiero ver con estas personas. Y Él sabrá por qué. Tenemos que ser obedientes. A veces los jóvenes se encaprichan con su chica, con su chico, con su pareja, y resulta que no es el tiempo, no es la persona, y por esos afectos y por esos apegos a veces destruimos nuestra vida. Entonces seamos obedientes. Tenemos que debemos depositar nuestra confianza en el Dios Dios Todopoderoso. Entonces la pregunta válida es, ¿confiamos lo suficientemente en Dios como para clamarle a Él? Nuestro clamor, si no confiamos, no tiene la fuerza necesaria. Para hablar con Dios debemos tener fe.
saber que Él me escucha, saber que Él está ahí en este momento. Él está en tu casa, si tú me estás escuchando, si de verdad estás entendiendo este mensaje, ahí está contigo. Es más, a través de estas palabras Él te está dirigiendo. Aprendamos a tener fe, confianza en el Dios que nunca nos falla. Cuando confiamos en Dios y cuando clamamos a su poderoso nombre, todo puede suceder. Él oye la oración. Dice la palabra, la oración del justo. Y nada es imposible para Él. ¿Y por qué hablo de la oración del justo? Porque para eso tenemos que estar justificados por Jesucristo, porque Dios ve a Jesús a través de nosotros. ¿Y cómo nos ve? Limpios y puros, porque Jesucristo es esa sangre que nos limpia el pecado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos, arrepentirnos, limpiarnos del pecado, reconocer que nos equivocamos, reconocer que somos limitados y que necesitamos del gran Dios, del poderoso Dios. Cuando tenemos esa coinonía, esa fe, esa confianza, entonces clamamos a nuestro Dios, a su nombre de poder y somos escuchados. Clama a mí y yo te responderé. Él oye esa oración. Y nada es imposible para el que cree en Dios. ¿Crees en Dios? Con toda la confianza, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿crees en Dios? Si lo crees, entonces vas a recibir esa respuesta. Vas a recibir esa ayuda. Es más, ya la tienes. Estás rodeado. Clamemos a su nombre y vamos a ver lo imposible hacerse posible. Lo oíste muy bien, lo imposible. Tal vez has pensado que ya es imposible, que el tiempo no da, que se pasaron los tiempos, pero para Dios nada es imposible. Se pueden presentar convocatorias, nuevas oportunidades. Se puede arreglar tu matrimonio, puede suceder algo extraordinario en tu trabajo, un ascenso, tu economía puede florecer. Para Dios nada es imposible. Puedes sanarte de esa enfermedad terminal. Si a Dios le place, te puede levantar. Él quiere que seamos sanos. Él no nos diseñó para ser enfermos. Son las angustias, son los afanes, es el estrés, es las malas decisiones, es la mala alimentación, es los vicios, lo que nos enferma nuestro cuerpo físico y espiritual. Entonces, si recomponemos todo eso que nosotros mismos hemos dañado, si nos unimos a Cristo, si reconocemos como Señor y Salvador a Jesucristo, que murió en la cruz y que resucitó para darme nueva vida, entonces lo imposible se vuelve posible. Qué lindo, hermoso, ¿verdad? Él puede hacer cosas grandiosas, cosas inconmensurables, cosas insondables que no hemos visto jamás, así lo dice la palabra. Que Él ha hecho cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Cosas extraordinarias, cosas que se salen de nuestro terreno y empieza a vivirse en el terreno de Dios. Por eso tenemos que estar unidos en el Espíritu, en su presencia. Vamos a clamarle a Dios y Él nos va a responder. Cuando hablemos con Dios en oración, vamos a ser sinceros, vamos a abrir nuestro corazón. Dios quiere que seamos veraces con Él. ¿Cómo le vamos a mentir si Él conoce las intenciones y los pensamientos de nuestra vida, de nuestro corazón? Dios no nos deja sin respuesta. Si hablamos con Él continuamente creyendo, Él nos va a contestar. Y lo va a hacer en el momento preciso. Dice, pero es que ya pasó, pero es que era para ayer. En el momento preciso, los tiempos de Dios son perfectos. En nuestra mente, en nuestro raciocinio limitado, creemos que ya no hay oportunidad. Acabo de decirlo. Para Dios todo es posible. Nada es imposible. Entonces vamos a clamar para pedir, pero también para agradecer. Tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios. La vida, la salud, los que la tenemos. Y los que no la tienen, denle gracias a Dios por el milagro que va a hacer sobre esa enfermedad.
porque la va a quitar, la va a cortar si tienes fe, porque para Él nada es imposible. Por esa nueva economía, gracias, Padre. En este momento te damos gracias porque vemos las cosas que todavía no son como si ya fuesen. Gracias por esta nueva empresa. Gracias por esa libertad financiera. Gracias por el tiempo libre que tengo para dedicarme a la oración, a servirte, a amar, a honrar a mis padres, ayudar a la comunidad, prestar el servicio. Gracias. Gracias por mi economía boyante, multiplicadora. No tengo necesidad de ningún bien porque lo tengo todo a través de ti. Gracias. Gracias porque por la fe yo muevo las montañas de la bendición. Que se desarraiguen esos estorbos y me venga la fe, la gracia, el favor, por donde quiera que vayamos. Desarrollemos la fe, apliquemos la fe, vistámonos de fe y vamos a alcanzar el favor de Dios. Dios desea que reconozcamos su obra a nuestro favor. Todo lo que Él ha conquistado por nosotros. Dice la palabra que se han caído naciones y han muerto hombres por tu causa. Porque tú encuentres el camino de la bendición, de la gracia, del favor, de la prosperidad. Somos los hijos del Rey y merecemos vivir en confort. Pero tenemos que aplicar a ser los hijos del Rey. Actuar a favor del Rey. Ser obedientes en el reino de Dios. Y todas las cosas nos serán de bendición. Entremos en el tiempo de oración. Seguimos orando por Flor Marina. Seguimos orando por Jimmy. Seguimos orando por la hija de la señora Odilia. Seguimos orando por la señora Rosalba Venegas. Y si tú tienes un enfermo o necesitas una ayuda espiritual, nuestras redes sociales están abiertas, listas, dispuestas. Envíanos un mensajito. Los leemos ahí a través de las redes sociales y estaremos acompañándolos en oración. Entremos en oración. Padre, te damos gracias. Este es el tiempo tuyo. Clamamos a ti, Señor, con toda fe, con toda esperanza y sabemos que vamos a recibir esa respuesta en el tiempo oportuno, Padre. Gracias porque tú nos respondes. Gracias porque tú nos das a conocer cosas grandes, cosas misteriosas, maravillosas, ocultas que tal vez no hemos tenido en cuenta, Señor. Pero aquí estamos listos, abiertos, dispuestos, con un corazón dispuesto a escucharte, a recibirte, a seguirte. Para que todo salga conforme a tu voluntad y propósito. Entregamos la vida a Jimmy, Señor. Seguimos orando para que tú le abras esa puerta de trabajo, esa nueva empresa, si es necesario una microempresa. Todo lo que viniere a sus manos que puedan ser prosperados, Señor. Bendícelo. Que Él encuentre en ti esa respuesta, Padre. Oramos por la hija de la señora Odilia. Gracias por lo que estás haciendo en su vida, en su mente, en su corazón, en su vida espiritual. Gracias por esa madre que clama, que confía, que se abraza a ti con la esperanza de ver a su hija en bendición y a su familia. Gracias por la señora Rosalba Venegas. Gracias por su salud física. Te pido por esa salud espiritual, por esa coinonía, por esa unidad, por esa intuición pegadita a ti, Señor. Desarraiga de su mente esquemas mentales que no la dejan florecer. Permítele que el fluir de tu Santo Espíritu esté sobre ella. Le des una lucidez, una sabiduría especial para conducir su vida espiritual y la de su familia. Bendícela, Señor, y prospérala en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por la señora Flor Marina, por la sanidad que has establecido en ella, que ella siga floreciendo también en tu presencia. Gracias por cada uno de nosotros, los que estamos aquí orando, Señor. Gracias porque tú suples nuestras necesidades, porque llenas esos faltantes en nuestras vidas, porque proclamamos, Señor, que somos hijos tuyos, herederos de tu gracia, de tu favor, de tu bendición, de la prosperidad, de la salud, de una vida con sentido, de una vida con felicidad. Gracias porque estamos unidos a ti, porque clamamos y tú nos respondes. Porque nos muestras esas cosas maravillosas de tu bendición y de tu gracia, porque caminamos tomados de tu mano. Bendice a Desafío Medios, bendice al Colegio Arca Internacional, bendice al personal que aquí labora, Señor. Y estamos atentos, listos y dispuestos
a servirte como tú nos lo pides. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén, amén y amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Desafío Medios hemos preparado un tiempo devocional a solas con Jesús, de lunes a jueves después de las 7:30 de la mañana y los viernes nuestra transmisión en vivo a las 7:30 de la mañana.